Buenas tardes. En un par de minutos vamos a comenzar el webinar y simplemente antes de comenzar daros unas pequeñas instrucciones. Es decir, todos aquellos que no sean los ponentes, os recomiendo que tengáis la cámara apagada y lo que es el audio silenciado. La dinámica que vamos a seguir a lo largo de la presentación va a ser la exposición del conjunto de las ponencias. Y lo que son las preguntas las vamos a ir haciendo en el chat que tenemos en la plataforma, y en ese chat que tenemos en la plataforma vamos a poner a la persona a quien va dirigida la pregunta, y luego posteriormente al final del conjunto de ponencias vamos a hacer un turno para el debate y para contestar a las preguntas que se hayan realizado. En lo que es la presentación, pues inicialmente vamos a contar con la bienvenida de la presidenta de la Red Española de Compostaje, que es la organizadora del webinar, y previamente a la presentación de cada uno de los ponentes, pues haré una breve reseña sobre su currículum y a continuación pasaremos a una exposición de alrededor de unos 20 minutos en cada uno de los casos. Al final del conjunto de ellas, como hemos comentado, se hará lo que es un turno de preguntas y debate. Entonces, bueno, yo creo que aunque estamos ya casi a punto de comenzar, en torno a las 4 de la tarde de hora española, pues bueno, daros la bienvenida al conjunto de asistentes y bueno, desde la Red Española de Compostaje, pues arranca lo que es el webinar con la temática de los microplásticos en el ciclo de la materia orgánica. Yo creo que por el éxito, digamos, de la convocatoria, yo creo que es un tema muy relevante y bueno, sin más dilación, vamos a contar con la presencia de Pilar Bernal, la presidenta de la Red Española de Compostaje, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Pilar, cuando quieras. Buenos días, bueno, mejor dicho, buenas tardes a todos y bienvenidos a los primeros seminarios web de la Red Española de Compostaje. La verdad es que me siento muy feliz por el inicio de esta actividad. Ya la propusimos desde el Comité Ejecutivo a la Asamblea General la realización de estos seminarios y fue aceptada por la Asamblea. Y estos seminarios pretendemos que se celebren de esta forma, de forma virtual, en años, cada 2 años, en años alternos a las jornadas de la REC. Por tanto, esta decisión tomada por la Asamblea de la Red Española de Compostaje, pues se pone hoy en marcha con este primer seminario web sobre microplásticos. El año pasado, el 2010, pues fue un año un poco raro para todos, que no pudimos celebrar las 7ª jornadas de la Red Española de Compostaje, que se pospusieron para el 2022, o sea, ya el año que viene. Y en su lugar, pues celebramos unos seminarios virtuales durante todo el mes de noviembre que tuvieron una gran acogida. Los organizó magníficamente la Universidad de Salamanca y tuvieron, ya digo, un gran interés por parte de los socios y de la comunidad científica en general, lo que nos llevó y nos animó a establecer estos seminarios web más oficialmente, de una manera más oficial. El tema que vamos a tratar hoy, microplásticos en el ciclo de la materia orgánica, es de gran relevancia y tremendamente actual para todos los que trabajamos en los diferentes ámbitos del reciclado, tratamiento y valorización de residuos orgánicos. Quiero agradecer especialmente al Comité de Formación de la REC, Teresa Leiva, José Luis García Morales, Concepción Paredes y Carmen Lobo por el magnífico trabajo que han realizado para organizar este seminario y su acierto en la elección de los conferenciantes. También quiero agradecer a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras por su apoyo tecnológico y bueno, a todos los que van a participar o
van a contribuir en este seminario. Yo espero que esta jornada sea de gran interés para todos los participantes y que nos veamos de una forma personal ya el año que viene en las 7ª jornadas de la Red Española de Compostaje, que se celebrarán en el mes de octubre. Buenas tardes a todos y que sea de provecho este seminario. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por las palabras y la presentación, y vamos a arrancar ya con la primera de las ponencias del seminario. La presenta la profesora Teresa Gea. Ella es profesora titular del Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro del grupo de investigación de compostaje que existe en esa universidad. Teresa investiga en bioconversión de residuos a productos comerciales mediante compostaje y fermentación en estado sólido. Además, como vocal de la Junta de la Red Española de Compostaje, representa a la REC en la European Composting Network en el grupo de trabajo de materiales compostables. Pues Teresa nos va a presentar el position paper que hay sobre microplásticos de la European Composting Network. Pues Teresa, cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Pues muchas gracias, José Luis, por la presentación. Efectivamente, he asistido a algunas de las reuniones de la ECN y voy simplemente a describir un poquito este position paper que han publicado recientemente como introducción a estas jornadas, puesto que a través del documento se van poniendo de relevancia pues, cuáles son los retos y la situación actual y nos va a poder contextualizar, nos permite contextualizar pues, las ponencias posteriores. Sin más, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Entonces, este documento lo podéis descargar de la web de la ECN. Tiene esa estructura que veis en pantalla y se publicó el 13 de julio de este año, 2021. Bien, si buscáis en el buscador, ponéis Position Paper ECN Microplastics, ya accedéis fácilmente. Bien, en el documento se establecen unas definiciones y he querido recogerlas aquí pues, para que todos usemos la misma terminología. Cuando hablamos de plásticos hablamos de polímeros, pero hay diferentes tipos de plásticos, como todos sabéis, y los plásticos convencionales serían esos polímeros pues como el PET, el PVC, que no son compostables. Y en el mercado cada vez tenemos más presencia de bioplásticos o bio-based plastic, que serían aquellos plásticos derivados de materiales biológicos. Y aquí solamente comentar que se deriven de materiales biológicos no implica necesariamente que sean biodegradables, puesto que depende de su diseño, de su estructura o composición, puede que no lo sean. Así que bio es por el origen, no porque sea biodegradable necesariamente. Por último, plásticos compostables son aquellos que cumplen con la normativa EN 13432, pero son polímeros que son compostables, pero no necesariamente proceden de fuentes renovables, pueden proceder también del petróleo. Entonces, aclarado esto, en el documento se recogen estas definiciones y también se hacen eco de que actualmente no existe una definición internacional estándar para lo que es un microplástico. Sí que hay algunas definiciones, ellos recogen algunas y establecen que un microplástico pues, será un fragmento de plástico de tamaño inferior a 5 milímetros. Si es inferior a una micra ya se consideran nanoplásticos y por tanto los macroplásticos serían pues, todos aquellos plásticos o fragmentos superiores a 5 milímetros. Esta cuestión del tamaño es importante, sobre todo por la metodología necesaria para poderlos cuantificar y analizar, como posteriormente se comentará en estas jornadas. Por último, los microplásticos se pueden clasificar como primarios o secundarios en función de si ya han sido producidos para ser usados como tal, como microplásticos, o si son fragmentos de partículas de macroplásticos que se han degradado en el medio posteriormente. En el documento también hablan de cómo maximizar la calidad de compost y del digestato y discuten esto. Para situarnos, en Europa se producen anualmente casi 12 millones de toneladas de compost y unas 4 millones de toneladas de digestato. Y discuten que no es posible alcanzar un estándar de calidad en compost y digestato sin tener en cuenta una serie de puntos. Lo primero es qué importante es la pureza o la calidad de la materia primera. Si queremos producir compost a partir de la fracción orgánica de residuos urbanos, de residuos domésticos seleccionados en origen,
evidentemente si estos residuos contienen muchas impurezas, materiales que no son orgánicos, van a acabar en este compost. Es fundamental que este residuo sea recogido de forma eficaz y que sea libre de bolsas de plásticos, de envases, etc. En esta línea es también muy relevante el sistema de recogida que se utiliza en los municipios para este residuo, puesto que está ampliamente demostrado científica y técnicamente que los sistemas de recogida puerta a puerta nos van a aportar una mayor calidad en el biorresiduo recolectado. Y por último, también se hacen eco de las limitaciones técnicas de las tecnologías y maquinarias actuales, es decir, en las instalaciones de reciclado, de compostaje, de digestión anaerobia, la tecnología actual no permite eliminar completamente aquellos contaminantes físicos que pueda haber en el residuo de entrada, ni en la etapa de pretratamiento del residuo previo al proceso biológico, ni tampoco en la etapa de refinado. Entonces, recogiendo todo esto, estos son puntos relevantes que necesitan mejorar para poder garantizar ese estándar de calidad de compost y digestato. A partir de lo que discuten en el documento, establecen algunas prioridades claves para prevenir y limitar la presencia de plásticos en compost y digestato. Y un primer punto es garantizar una cadena de suministro de estos biorresiduos responsable. Me repito un poco, pero es lo que van haciendo hincapié en el documento. Es vital garantizar esta calidad de los biorresiduos y en este sentido instan a las autoridades pertinentes a lanzar iniciativas de comunicación y sensibilización a la ciudadanía, puesto que esta primera etapa de selección es vital para garantizar la calidad en todo el proceso. Y, de nuevo, evitar el uso de bolsas de plástico convencional. Como segundo punto, hablan de esta garantía de calidad del producto, del compost y el digestato, y se hacen eco de la actual regulación europea sobre productos fertilizantes que estipula un límite de impurezas físicas, es decir, de vidrio, metales y plástico con tamaño superior a 2 milímetros, de 5 gramos por kilo de materia seca. Destacar que tenemos esta limitación del tamaño, ¿no? Estaremos hablando de partículas superiores a 2 milímetros que se puedan separar de estos materiales, y aquí estaremos recogiendo una fracción de los microplásticos, los que están situados entre 2 y 5 milímetros, pero no aquellos de tamaño inferior. Este 5 gramos por kilo es el límite de impurezas físicas en total, y también a nivel individual, es decir, solo vidrio o solo metal o solo plástico, estaremos hablando de un límite de 3 gramos por kilo. Y se prevé una reducción drástica de este límite para los plásticos exclusivamente a partir de 2026, que se reduciría a 0,25 gramos por kilo de materia seca. En esta línea, la asociación, la Red Europea de Compostaje, recoge información y datos de parte de sus socios, que representarían un 65% del compost producido en Europa. No la asociación, sino los datos que recoge, para que sean representativos. Y estiman una contaminación de plásticos superiores a 2 milímetros, en promedio situado en un rango entre 0,1 y 2 gramos por kilo, con lo cual ellos ven que cumplen con este estándar de regulación. Por último, discuten ya ampliamente la cuestión de los microplásticos en compost, digestato y suelos, y en este sentido destacan algunos aspectos, entre ellos el hecho de que si con nuestro residuo llegan plásticos, macroplásticos, es posible que durante el proceso se fragmenten estos plásticos, pero si conseguimos garantizar esa cadena de suministro responsable, entonces esto sería una cuestión menor. Por otro lado, también destacan la ausencia de un estándar para poder analizar y cuantificar la presencia de microplásticos, es decir, podemos cumplir la legislación habla de partículas por encima de 2 milímetros, pero no existe una normativa todavía para microplásticos de menor tamaño, y esto pues está vinculado a este aspecto de la calidad. Y con todo lo que comentan, establecen que evidentemente esta problemática de los microplásticos en el sector del reciclado de la materia orgánica pues requiere de un compromiso en todas sus dimensiones, con todos los implicados, desde los ciudadanos, productores, gestores, legisladores, etc. También se hacen eco de multitud de estudios que cuantifican microplásticos en diferentes vectores ambientales, en alimentos, incluso en la sal de mesa, y se constata, gracias a esos estudios, pues que efectivamente y por desgracia la contaminación de microplásticos ya está presente en la red alimentaria y en los vectores ambientales.
Por tanto, como esto es algo que no nos podemos permitir, pues la ECN en este documento se manifiesta en apoyo a todas las políticas coherentes que haya sobre esta cuestión a nivel europeo. Y derivado de todo esto, también se concluye que es inevitable la presencia de microplásticos en los residuos de alimentos y, por tanto, aunque garantizáramos esa cadena de suministro libre de materiales inertes, impropios, vamos a tener una concentración de microplásticos en los propios residuos de comida. En este sentido, la ECN concluye que el sector del reciclaje de la materia orgánica no es un generador de microplásticos, pero sí es un portador involuntario de microplásticos al medio ambiente. Este sería un resumen muy breve del documento. Si tenéis alguna pregunta la podemos debatir al final de la jornada. Y en resumen, y un poco este documento nos ilustra la situación actual. Se constata que los microplásticos están presentes en todo el ciclo de la materia orgánica, que es muy, muy importante establecer unas metodologías eficaces y adecuadas para poder analizar los microplásticos en matrices complejas, como lo son los residuos orgánicos, ya sean lodos, ya sean bioresiduos, etc. Y de esto nos va a hablar a continuación Juncal Landaburu. También se constata que los microplásticos están presentes en los residuos, y de cómo se acumulan en los lodos de DAR nos va a hablar Dolores Coelho. Posteriormente, María José López nos va a hablar de microplásticos y proceso, y en ese sentido sí que no he convencionado nada porque no lo recoge el documento, pero es cierto que al margen de que se pudiera producir la fragmentación pues, por las operaciones mecánicas en una instalación de compostaje, el propio proceso de compostaje o los procesos de digestión anaerobia son procesos biológicos que pueden degradar polímeros orgánicos. Entonces, pues vamos a ver qué potencial tiene esta tecnología para conseguir esta degradación. Y por último, una vez somos conscientes de que estos microplásticos están en el medio, que nos gustaría entender un poquito mejor el impacto que tienen estos microplásticos en suelos y por tanto, Andrés Rodríguez Hijo nos va a hablar ampliamente de ello. Pues sin más, lo dejo aquí y muchas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa podéis contactarme a este correo electrónico. Pues muy bien, muchas gracias, Teresa. Y sobre todo, bueno, yo creo que la parte final de la charla de Teresa nos ha dado esa visión general del conjunto de ponencias que vamos a tener a continuación a lo largo de la jornada.